Bienvenidos a todos y a todas al seminario Fratelli Tutti de Factor Francisco. Contarles un poco cómo va a estar estructurado. Va a ser todos los martes, del 7 al 28 de septiembre, a esta hora, a las 18 horas, todos vía Zoom. Y bueno, la inscripción va a seguir abierta. Como ustedes bien saben, es abierta y gratuita. Ahí tienen el formulario, lo pueden encontrar también en nuestras redes. Es importante ahí seguir invitando y convocando para seguir compartiendo Factor Francisco con nuestros amigos y amigas. Todos los encuentros van a estar coordinados por Néstor y por Santiago, que ya los conocen muy bien. Y bueno, vamos a tener expositores invitados de primera línea en cada uno de los encuentros. Ya a muy pocos días del aniversario, el primer aniversario de la Fratelli Tutti, el texto de pandemia de Francisco, y probablemente el más representativo del pensamiento y del mensaje de su papado. Con esta perspectiva desde Factor Francisco, se pensó y se armó y se lanzó este seminario, que va a tener 4 encuentros, que ahora les vamos a comentar un poco los títulos, con el objetivo de analizar y repensar lo global y lo local, poniendo el foco tan característico de Factor Francisco en la dimensión mística y política de nuestras militancias y de las construcciones. Hoy el primer encuentro, Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿con quién más sino que con Néstor y con Santi, los creadores de todo esto, de Factor Francisco, que ya ahora le van a dar la bienvenida a ellos. El segundo encuentro, el próximo martes, con Carlos Raimundi y con María Valeria Resende, ella desde Brasil, Capitalismo y Espiritualidad. Luego, el tercer encuentro, con el Padre Tano y Marita Perceval, que nos van a acompañar en Templarse en el Abrazo, también martes, como dijimos antes, todos los martes, 18 horas. Y para cerrar, vamos a tener un encuentro con Gustavo Carrara y Gabriel Catopodis, bajo el nombre de Samaritanía. De nuevo, invitar a que sigan convocando a sus amigos, a sus amigas, a que se inscriban en nuestras redes. Acá también luego les vamos a pasar el formulario para que sigan compartiendo. Y bueno, ya sin más lo dejamos antes con un video que preparamos a modo de introducción para esto, y luego les dejo la palabra a Néstor y a Santi. Dentro de pocas semanas se va a cumplir un año desde que el Papa Francisco, en medio de la pandemia, firmó en la Basílica de Asís y puso a disposición de todo el mundo la encíclica Fratelli Tutti sobre la amistad y la fraternidad social. Nosotros desde Factor Francisco venimos reflexionando con mucha intensidad, con mucha profundidad y de la mejor manera posible el pensamiento de Francisco en la pandemia, pero además en el mundo actual y lo que significa para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestras instituciones y para los militantes de todos los sectores, de todos los perfiles, con una perspectiva política, histórica y también espiritual. En esa fuerza de articular mística y política, y en este tiempo de tanto balbuceo, tanto ruido, tanto mero comentario, entendemos que profundizar la Fratelli Tutti es un ahorro de tiempo para empezar, pero además un desafío muy importante para concentrarnos en lo que pasa en Argentina hoy, con una perspectiva clara, con coordenadas fuertes, con un texto con el cual también podemos discutir, pero además con mucha hondura y con mucha proyección universal, con mucha perspectiva en el tiempo, el largo plazo, la anchura del mundo y su complejidad, pero también lo hondo de los problemas que vivimos, pero también lo profundo de las transformaciones que podemos y debemos políticamente
pero sobre todo humanamente llevar adelante. Con ese objetivo lanzamos este seminario de 4 encuentros para analizar y repensar lo global y lo local, poniendo el foco en la dimensión mística y política de nuestras militancias y construcciones. Sabemos que tenemos un acumulado potente en el seguimiento de lo que Francisco propone. Lo queremos compartir de manera sistematizada, pedagógica y operativa para multiplicar el mensaje. Y también para que nos encontremos todos los que creemos que el mensaje de Francisco tiene que ser profundizado, contestado, compartido y articulado con organización, fiesta y criterios. Lo vamos a hacer con invitados de primera línea, lo vamos a animar desde Factor Francisco, ya nos conocen. Venimos llevando muchas tareas, muchos Zoom, muchos encuentros, muchas producciones, el libro, el portal, las entrevistas, y así, medio con nuestro hilo rojo que nos une al pensamiento de Francisco, con el que ustedes saben tratamos de relacionarnos con mucha libertad también, con mucho desafío, pero también con mucha lealtad y con mucha fidelidad y con mucho agradecimiento. Queremos invitarlos a estos 4 encuentros durante los martes de septiembre para profundizar en términos políticos, en términos de tarea, en términos de deseo y modo de construir la fraternidad y la amistad social para poder realmente concretar, concebir, comprender y abrazar el recomienzo en el que ya estamos implicados desde hoy. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, querido Javier. Hola a todos los participantes, Julieta, Francisco, gente del equipo, querido Santi. Acá estamos, de nuevo, como tantas veces, y con mucho gusto, con mucho agradecimiento también por el interés, por la compañía. Ustedes lo saben, tenemos muchos inscriptos, no estamos todos los inscriptos, pero estas cosas son así, y somos muchos realmente. En este tiempo de tanto Zoom, tantas cosas que hemos tenido, estamos muy contentos de ser acá ya, voy viendo, llegando a los 120 y pico, a los 130, en esta tarde de martes. Ya nos han escuchado bastante, muchos de ustedes probablemente, ojalá algunos no, así con algunos podemos repetir los chistes, hablar de la Fratelli Tutti de Francisco. Ayer estuvimos contentos que muchos de ustedes nos acompañaron con el libro. Ayer le habrá llegado a Francisco nuestro libro. Vamos a ver qué repercusión tenemos, si una bendición o una excomunión, pero bueno, igual seguimos haciendo lío. Y acá estamos. Hemos preparado con mucho esmero con el equipo, y en particular, claro, con el querido Santiago, esta reflexión, porque nos interesaba realmente recapitular y poner en forma lo que ya hemos pensado, lo que queremos pensar con ustedes, lo que es posible pensar sobre este texto fundamental que es la encíclica Fratelli Tutti de nuestro amigo hoy en Roma. En este encuentro les queremos dar fundamentalmente nuestra perspectiva como clave de lectura, considerando también que algo central para nosotros en Factor Francisco, que es no solo el texto, sino su recepción, no solo Francisco, sino el factoreo. Ustedes lo saben y creo que no hace falta decirlo otra vez, pero lo vamos a decir otra vez, insistiendo que para nosotros es fundamental la recepción, ¿no? La implicancia de lo que Francisco dice, y en ese sentido nuestra tarea y nuestra invitación central no es solo ni tanto agregar una palabra más, sino abrir el espacio donde la podamos escuchar y reconocernos. Y esto después lo voy a tomar otra vez, y seguramente Santiago lo va a profundizar. Es ni más ni menos que hacer de Francisco, y en particular de la encíclica Fratelli Tutti, vamos a ponernos altuserianos por un momento, una interpelación, ¿no? Un tipo de palabra que nos habilita, nos constituye, nos autoriza, nos hace sujetos, ¿no? Esa hermosa palabra y concepto de una interpelación, una palabra que nos toque. Pensaba mientras trataba de ver qué más decir de lo que no hemos dicho, igual hay que repetir, vamos a insistir, sobre la Fratelli. Me venía a la mente esto,
Hay un viejo libro de un gran escritor italiano, Italo Calvino, que muchos de ustedes conocerán, con bellísimos libros. Un libro de ensayo que se llama 6 propuestas para el próximo milenio, que no pudo terminar de escribir porque se murió. Entonces son 5. En ese libro, en un momento, da como criterios para lo que vendría, ¿no? Para lo que vendrá. Y en un momento él cuenta una anécdota, una pequeña fábula, que me parece que describe bastante algo de lo que vino, ¿no? Esa sensación ominosa de lo que vendría, y Calvino se preguntaba, ¿cómo se sale de una cárcel perfecta? ¿No? ¿Cómo se sale de una cárcel perfecta? Y ahí en el libro dice una cosa que a mí me encanta y que después, seguramente no de casualidad, de algún modo la vi reflejada en uno de esos chistes, no chistes, sino en esas viñetas de un solo cuadro de Quino. ¿Cuál era la respuesta a cómo se sale de una cárcel perfecta? Y la respuesta era, se imagina una cárcel más perfecta todavía, y luego se busca la diferencia con la cárcel en la que uno está. Por esa diferencia es la salida, ¿no? Y ahí hay algo, ¿no? Porque yo creo que lo que alimenta toda la Fratelli Tutti y todo lo que podemos encontrar en ella es esa diferencia, y uno no puede adivinar las intenciones de Francisco, pero sí puede compartir. Hay alguien que está compartiendo la pantalla, Mario, quizás lo podemos corregir, son cosas que pueden pasar. Mario Mor, ahí también puede pasar. A ver, Mario, si podés sacarnos, no sé, Javier, si podés. Ahí está. Bueno, las cosas, cómo hemos aprendido, ¿no? En la restricción, ¿no? Cómo salir de una restricción perfecta aprendiendo a usar el Zoom y aguantando lo que puede pasar con tranquilidad. Vuelvo. ¿Cómo se sale de una cárcel perfecta? Se imagina una cárcel todavía más perfecta y se busca la diferencia. Por ahí es la salida, ¿no? Es un razonamiento paradójico, y uno podría decir, una cárcel perfecta sería aquella en la que ya no pudiéramos imaginar otras cosas, básicamente, ¿no? Que no hubiera quien imagine. Sin embargo, en esa diferencia, ¿no? En donde está el desbloquear, yo pienso, Santiago me dirá si coincide, ojalá lo podamos conversar a lo largo de este seminario. Francisco propone no solo un diagnóstico, sino un destrabamiento, ¿no? Un destrabamiento, una posibilidad de salir, una especie de este discurso que se muerde la cola, esta parálisis, esta queja, esta decepción, este bloqueo, y busca, me parece, con lo mejor de la tradición cristiana, pero también con lo mejor de la astucia argentina y de nuestra tradición también, aportar algo que destrabe la oscuridad, la parálisis, ¿no? Una brecha por la que salir. Y esa brecha, y no por nada empecé contando una historia, es algo que me parece que estaba bajo mucho ataque, y sería lo segundo que quisiera compartir como clave de lectura, pero también como noción sobre la Fratelli Tutti, que es el hecho de tener palabras consistentes, palabras que nos permitan salir del balbuceo, ¿no? Porque en última instancia una cárcel perfecta sería aquella donde la palabra pudiera ser finalmente destruida, ¿no? Y esto se puede leer tecnopolíticamente, biopolíticamente, y todos ustedes saben que se puede leer de manera perfecta en términos teológicos, donde la palabra pudiera ser destruida, o donde la palabra no pudiera más hacerse carne, o donde no fuera ya posible pronunciarse ni interpelar. Y en eso la importancia, también quisiera señalar, de tener textos de referencia. La eliminación de la palabra consistente y de los textos de referencia quizás es la batalla acaso final del neoliberalismo, del capitalismo, del mal, como lo queramos llamar, no importa, ¿no? Una especie de destitución de toda palabra y de todo texto. Me voy a permitir una explicitación riesgosa quizás, porque es en un tema delicado, pero bueno, estamos para hacer lío y un poco para que nos peguen también si enojamos un poco.
pasó desde el principio con la Fratelli Tutti. Y lo quiero poner porque a mí me resultó astuto y lindo y significativo cómo lo manejó Francisco. Pasó con el título. No sé si algunos de ustedes recuerdan, el título se conoció antes que la encíclica, Hernán me dice que sí, entonces sabe de qué voy a hablar. ¿No? ¿Cuál era el tema? ¿Por qué Fratelli y no Fratelli e Sorelle? ¿No? ¿Por qué hermanos todos? ¿Por qué la fraternidad y no la fraternidad y la sororidad? O sea, hubo mucho, un debate que por supuesto es muy legítimo y muy genuino que haya, pero que cuestionaba la encíclica antes de que salga. ¿No? Ya estaba destituida, cuestionada, puesta en cuestión. Y Francisco, que más sabe por argentino que por papa, diría yo, por no decir zorre viejo, que no queda bien para un pontífice, pero a él no le molestaría que se lo digamos, ¿qué dijo? Dijo, claro que sí, pero Fratelli Tutti es una cita de San Francisco de Asís, y él lo dijo así. No voy a cambiar la cita es así. Después hagamos lo que queramos, pero la cita es esta. ¿No? Y a mí me parece que ese juego de un papa que por otro lado siempre que hace sus interlocuciones al mejor estilo de algún referente político o referenta política reciente en Argentina, dice Fratelli e Sorelle, escuchen el Angelus todo el tiempo, ¿no? ¿No? Dijo, no, la cita es así, después sigamos pensando. Y pongo ese ejemplo porque creo que vale, porque sin duda creo que Fratelli Tutti es la encíclica del cambio de mundo, es la encíclica de la pandemia y es también la encíclica de lo que, a falta de mejores términos, llamamos la infodemia. Me gustaría poder ubicarla ahí. Creo que hay que leer también, Santiago seguramente va a estar de acuerdo porque lo hemos conversado mucho, hay que leer la Fratelli Tutti en contraste y en tensión, por supuesto, con todo el ruido y el balbuceo y el cacareo, etcétera, con los intentos fallidos. En dimensiones temporales creo que vale mucho leerla en tensión. Muchos de ustedes recordarán al inicio de la pandemia, salió un compilado, esto ya lo hemos mencionado, que se llamó La Sopa de Wuhan, ¿no? Que era un conjunto de textos, básicamente de los países centrales y con algunos textos del sur global, en particular de América Latina, que compilaba, ¿no?, las miradas de los pensadores, de los filósofos políticos sobre la pandemia. Si uno mira hoy ese PDF, suponiendo que alguien vuelva a mirar los viejos PDF, nota, bueno, no tardó mucho, no hacía falta llegar a hoy, muy tempranamente se vio que casi todo eso hacía agua. Y si uno se toma el trabajo de ponerla en paralelo con la Fratelli Tutti, llega a la conclusión a la que llegamos con Santi casi al rato de leerla, que dijimos, hay que leer esta encíclica ¿para qué? Para ahorrar tiempo, para tener un texto consistente que haga diferencia, ¿no? Elegirlo, uno, con sus límites, pero también con su consistencia. La importancia de otra cosa, ¿no?, que se intenta desactivar. Lo usamos mucho mencionando una cita de Rodolfo Kusch, que dice, para pensar hace falta una constante. Hace falta una constante, ¿no? Y nosotros que vivimos enredados en un modo comment, ¿no?, en un modo opinión permanente, bueno, una constante, un texto que sea una constante, una palabra que sea la que fija, ¿no? Cuando Kusch lo decía en torno a la palabra pueblo. Creo que vale la reversibilidad entre Fratelli Tutti y pueblo, o pueblo, fraternidad y amistad social, ¿no?, para ponerla como dos caras de lo que está mencionado allí. Decir también que el texto es la Fratelli Tutti, pero el texto es también sencillamente el sintagma Fratelli Tutti, las dos palabritas, tan bellas por otro lado, con esa música tan linda que nos ha dicho decir también que es la primera encíclica del magisterio contemporáneo de la Iglesia con nombre de cantina, ¿verdad? O sea, Fratelli Tutti, tiene de una mezcla de cantina y tarantela, podríamos decir que es, ¿no? Tiene en sus consonantes, ¿no?, el italiano que conservó del latín la prosodia, ¿no?, el acento, lo trae ahí con tanta fuerza. Y decir que es ese sintagma de dos palabras, yo quisiera decir dos cosas, una muy reiterada,
y lo retomaremos con Santiago luego, que la palabra importante en Fratelli Tutti es tutti, como calificando a Fratelli, ¿no? Eso me parece bien interesante, ¿no? Lo que le da su potencia no es sencillamente ser hermano, sino la noción universal y de todos. Esa es una cosa que quisiéramos reiterar en este inicio. Y por otro lado decir que es al mismo tiempo una invitación, una cita, un recuerdo, una invitación, una advertencia, un criterio y una interpelación, ¿no? Me parece lindo, interesante, potente escucharlo, ¿no? En todos esos registros, sabiendo que en el momento en que es tomada de Francisco de Asís, segunda encíclica de Francisco que toma literalmente unas palabras pronunciadas por el santo de Asís, después de Laudato Si, la del canto de alabanza, alabado seas, Laudato Si está tomada de un canto de alabanza, y Fratelli Tutti pertenece a las llamadas admoniciones de San Francisco de Asís. Admoniciones. Qué difícil sería, ¿no? Qué mal quedaría en la textualidad contemporánea. Voy a escribir admoniciones. Enseguida seríamos tachados de totalitario, de stalinistas sería, ¿no? En este tiempo donde también me parece está toda cuestión que se afirma es acusada de totalitaria, ¿no? Que lo marca mucho la ética contemporánea, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y asusando el fantasma del nazismo, justo con el stalinismo, cualquier cosa que se afirma es acusada de imposición y de totalitarismo. Con lo cual, estamos otra vez en el problema de destitución de toda palabra pronunciada, ¿no? Apenas se pueden decir palabras intercambiables. Y habría más que plantear, pero no me quiero extender. Y decir, poner todos esos registros en la clave en que entiendo que la debemos escuchar, entendemos que la debemos escuchar, que es como invitación, como advertencia, como descripción, como criterio, poner Fratelli Tutti, como texto y como sintagma, ¿no? Como las dos palabritas del título, como una interpelación a nosotros que nos constituye, como hace la interpelación, ¿no? Nos constituye o nos da la posibilidad de constituirnos como sujetos, y básicamente de responder, ¿no? Otra vez, y vale para el título y vale para todo el texto. Quisiéramos también decirles algo que es nuestra lectura particular de la estructura y como de la arquitectura, si cabe, de la carta encíclica, carta circular, sería literalmente en español con la etimología, que nosotros creemos que ayuda muchísimo a entenderla, porque la Fratelli vieron que Francisco habla mucho de la arquitectura y la artesanía, ¿no? Y entonces queremos decir, en cuanto a la artesanía, voy a decir algo que es una obviedad. Los recontrainvitamos, mucho más que escucharnos a nosotros, a leer la Fratelli Tutti, ¿no es cierto? A los que se han inscrito se la hemos enviado en PDF, pero realmente lo que dijimos antes, leámosla porque vale la pena, porque se ahorra tiempo y porque alivia de un montón de vueltas, incluidas las nuestras, ¿no? Te pone como en otro estadio, ¿no? Es un aporte en ese sentido muy fuerte. Pero vamos a y en su artesanía, en su textualidad, es una encíclica, para mí no es nada menor. Y ustedes saben que es muy coherente en ese sentido con los criterios de Francisco, porque él mismo lo dice en su valoración de lo que en la teología y en la evangelización se llama la vía pulcritudinis, la vía de la belleza. Es una encíclica con partes, sobre todo con fragmentos muy bellos, literaria y poéticamente. Son palabras muy labradas. Eso en cuanto a su artesanía. Pero vamos con lo que les quisiera compartir, vamos a ver si me sale respecto a la arquitectura de la Fratelli. Tiene 8 capítulos, Fratelli Tutti, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, claro. Nuestra propuesta, nuestra lectura también particular, es que está construida como un díptico, y como una bisagra, ¿no? Como una articulación.
que tiene un núcleo y se abre, ¿no? O que confluye desde las dos puntas, desde el principio y el final, en un núcleo. Las vamos a mostrar a ver si sale. Esperen un poquito. Los vamos a ir poniendo. El primer capítulo se llama Las sombras de un mundo cerrado. El segundo, Un extraño en el camino. El tercero, Pensar y gestar un mundo abierto. El cuarto, Un corazón abierto al mundo entero. El quinto se llama La mejor política. El sexto, Diálogo y amistad social. El séptimo, Camino de reencuentro. Y el octavo, Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. ¿No? Ese es como nuestro esquema. Fíjense lo que queda en el medio, ¿no? En la bisagra. Y ahí creemos que está justamente el núcleo, la articulación final y el eje sobre el cual hay que leer la Fratelli Tutti. Porque si miran la correspondencia, fíjense, fíjense en las correspondencias, incluso de las palabras que figuran, ¿no es cierto? Sombras de un mundo cerrado, mundo, mundo, ¿no? Las sombras y las religiones. Un extraño en el camino y caminos de reencuentro. Pensar y gestar un mundo abierto, diálogo y amistad social. Pensar y gestar y hacer, sería del otro lado, ¿no? Y finalmente, al final, ¿no? Un corazón abierto al mundo y la mejor política. El corazón y la política, ¿no? Ahí, esto coincidió, esta es la magia de cuando vamos generando imágenes y pensando desde otro lado. Ustedes saben que desde el principio nosotros pusimos el corazón y el sol como emblemas de la Fratelli, ¿no? Como en nuestro alfabeto gráfico que Javi nos ayuda también a plasmar, ¿no? Entonces hay algo ahí, y acá están puestos al revés, el corazón y el sol abajo, ¿no? Pero también habla de ese entrecruzamiento, que tiene que ver con algo que está muy en juego en la interpretación de cómo destrabar, ¿no? Que es la relación entre el actor y la estructura, o entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? En qué hacer, qué es lo que nos permite destrabar, ahí donde entre lo personal, lo colectivo, lo individual, lo masivo, lo político y lo personal, la escala grande y la escala chica. Esta articulación, entendemos nosotros, que nos permite tematizar cosas que además en el debate mundial, pero en particular en el debate argentino y en la reflexión política, está muy presente en muchos pensadores, y que acá es rescatado desde esta vieja tradición tan fuertemente actualizada por Francisco, que, como ustedes saben, y con esto le voy a pasar a Santiago, tiene como figura central, emblemática también, la narración del buen samaritano. Esta es nuestra lectura de la globalidad de la encíclica. Pero también se puede agarrar desde otras escalas y desde otros fragmentos, y con eso, querido Santiago, te paso la palabra. Siempre un gusto estar compartiendo con vos, che. Gracias, Néstor. Bueno, gracias no solamente a vos, sino también a todo el equipo, a Javier, a Francisco y a Julieta, pero bueno, a todos también los que se han sumado a esta propuesta de poder profundizar en un texto que, como bien dijo Néstor, consideramos que es clave para poder mirar, pero no solamente mirar, sino también encarar, pisar, encarar y ir para adelante en este tiempo de salida que necesitamos. Y uno de los núcleos de esta descripción y de esta arquitectura que describía recién Néstor, en la cual queríamos también profundizar en este primer encuentro, que queremos justamente hacer una reflexión más global de la encíclica, pero también profundizar en la dimensión de la fraternidad humana y de la dimensión universal de la fraternidad, es sobre un núcleo y unos apartados que me acuerdo que cuando Néstor, porque fue Néstor quien primero los identificó así como una revelación casi, me dijo, lee esto, mira, estaba así como maravillado, y que es parte de esto también que mencionaba
ante Néstor, que es la belleza también y la poesía, y cómo está conjugado una dimensión mística y política constantemente en esta encíclica. Y antes de ya meternos con esto de los apartados 77, 78 y 79 del capítulo 2, ustedes saben, las encíclicas están numeradas, cada uno de los apartados, si se quiere, además de los títulos y subtítulos. Hay algo también interesante para conectar con acá, con lo local, para conectar también con nuestra historia y con la historia misma del protagonista o del autor de este texto, que es Francisco, y es que la figura del buen samaritano, en un Te Deum muy importante, si se quiere, o muy emblemático, porque es el 25 de mayo de 2003, este mismo apartado del cual ahora voy a hacer una profundización, porque nos parece que también acá hay un núcleo muy, muy compacto de la encíclica. Si uno lee tanto ese texto de 2003 como este escrito en medio de la pandemia, avanzado ya el siglo XXI y con la guerra mundial en cuotas y un mundo y un sistema que ya no da más, y de un argentino papa, es impresionante ver, no es tal cual, no es palabra por palabra, pero casi, ¿no? Y acá entonces algo interesante para pensar también, como bien también lo destacaba antes Néstor, es no solamente el Papa de Roma, sino también el cura argentino o el obispo o arzobispo o cardenal criollo que está poniendo en perspectiva global y universal esta reflexión, ¿no? Y esta teología, y esta historia, y esta política también de cómo es nuestro pueblo y la historia de nuestro pueblo, de sus marchas y contramarchas. Y antes de ya ponernos a hacer, quizás yo me anoté algunas ideas fuertes de esos 3 apartados, recién ahí en el chat preguntaba a alguien dónde se consigue la encíclica, no solamente en las librerías, sino que también la estamos mandando por mail, la edición FF de la encíclica, pero los invitamos todos a leer no solamente toda la encíclica, sino también estos 3 apartados para profundizar, casi para rezarlos, diría. Esto está antecedido por la presentación de ese capítulo 2, que es la figura del buen samaritano, y que eso es puesto en el centro. Y es interesante porque ahí se va directamente a la fuente evangélica y Francisco dice, bueno, todo esto surge de una pregunta que se le hace a Jesús, y dice, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Antes de eso de Jesús de contar cuentos, ¿no? De contar anécdotas, de contar parábolas, es la respuesta a una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y se conecta con esa ponderación respecto al título Fratelli Tutti, de que el eje está puesto no solamente en la cuestión de la fraternidad, de hecho Francisco lo menciona, creo que es la segunda frase que dice, yo no quiero hacer una especie de resumen de la doctrina respecto a la fraternidad, sino poner a la fraternidad en su proyección universal. Y entonces ahí es donde aparece la cuestión del buen samaritano como la respuesta a hasta dónde o con quién ser bueno o comprometerse con, ¿no? Comprometerse con. Y lo interesante también es para pensar que antes del samaritano, que es el que nombra, el buen samaritano, el que nombra la parábola, hay 2 figuras, ¿no? La del sacerdote y el levita, que son justamente aquellos que supuestamente son los expertos, los que saben qué hacer, ¿no? Ya sea en el plano de lo religioso, de las leyes, y ellos son los que pasan de largo. Y entonces, ahí también ya hay un primer mensaje que quiere poner en el centro, lo pone el Evangelio, pero que Francisco quiere ponerlo en el centro también, es, no sé si una sospecha, pero sí
una advertencia respecto a los discursos expertos que vienen a dar recetas respecto a cómo se resuelve las cosas desde una abstracción, ¿no? ¿Quién es el que obra? ¿Quién es el que la hace? No necesariamente el que tiene la teoría, sino sobre todo el que se compadece y el que se desvía del camino, que ese es otro de las imágenes que aparece mucho. Que aparece mucho también en el diagnóstico o la descripción que hace Francisco respecto al mundo actual, que es la cuestión de la inercia, ¿no? Habla también muchas veces Francisco de estar anestesiados, ¿no? Estar anestesiados, de haber perdido sensibilidad para poder conmoverse. Y entonces ahí llega a este apartado que se llama Recomenzar, el título de esos 77, 78 y 79, Recomenzar, que nos parece que es el otro título que podría haber llevado la encíclica, y como no lo usó Francisco para la encíclica, nosotros aprovechamos y lo usamos para nuestro libro, Néstor, y que nos parece que también tiene mucho que ver con la propuesta de Francisco, recomenzar, ¿no? El recomienzo. Y el recomienzo también como un desvío, ¿no? Como un nuevo punto a partir del cual se puede cambiar la dirección. Y digo palabras que me parece que pueden vertebrar una reflexión y que hablan mucho de todo el texto en general, que vamos a poder profundizar en los próximos encuentros que tengamos con amigos y compañeros y compañeras. Número uno, Francisco plantea la oportunidad. La oportunidad continuamente de esto, de recomenzar, la oportunidad continuamente de poder hacer un desvío, un cambio, o suspender la inercia y poder encontrar y conectar con la dimensión de la agencia del sujeto, ¿no? La dimensión de la agencia del sujeto, de la posibilidad que cada uno y cada una tiene ante una situación precisa de obrar de uno u otro modo. Y entonces Francisco lo pone en el plano de la oportunidad. Todos los días se nos presenta la oportunidad. En segundo término habla de no esperar. Y no esperar, y está bueno porque lo conecta, dice, no hay que esperar todo de los que gobiernan. Y que acá siempre me parece importante hacer el acento de, no tanto como una crítica a los gobernantes, pensar esto, sino por el otro lado pensarlo mucho más en la dimensión de que necesitamos tener protagonismos más inmediatos, ¿no? Protagonismos más arrojados, y no necesariamente inorganicidad y pensar solamente en una lógica de trabajo de hormiga. Justamente las hormigas, ¿no? Que trabajan, que van para adelante, pero que al mismo tiempo tienen ahí como una lógica de organización total. Pero las hormigas ahí la ves, en movimiento y levantando. Bueno, ¿y esto para qué? Para iniciar procesos, que es una constante en el planteo de Francisco, que es una constante desde Evangelii Gaudium para acá, el gesto y la decisión que puede desencadenar otros gestos y otras decisiones y otros compromisos. Todo esto es una reflexión anclada en la parábola del buen samaritano. Y esto, bueno, que como antes lo mencionaba también Néstor, cómo se conjuga permanentemente la dimensión más subjetiva, más individual, más inmediata, con las cuestiones más estructurales y más de pensar transformaciones de escala. Entra algo que no solamente es una frase hermosa y bella, sino que también pone en el centro cuál es el sujeto teológico de la salvación, pero también político-histórico en Francisco, que para poder conectar con esta voluntad de desviarse el camino para levantar al caído,
Francisco dice, solo hace falta el deseo gratuito, puro y simple de ser pueblo. Entonces acá me parece que es el punto donde conecta esto de la decisión individual, pero con una perspectiva colectiva de un nosotros o de escala, que es no solamente es una cuestión de una compasión individual, sino que es una compasión o un compromiso también con el pueblo, con saberse pueblo. Deseo gratuito, puro y simple de ser pueblo. Solo falta eso para poder también conectar con la compasión. Y acá es algo que atraviesa el texto en general, que atraviesa el pensamiento de Francisco también en todos sus documentos, pero que está, me parece que el núcleo para pensar esto de cómo se conecta la voluntad y la decisión individual con la perspectiva de escala, con la perspectiva incluso histórica y política. Es un compromiso y es una decisión y una voluntad de levantar al caído que nace por el hecho de saberse pueblo. Y que ahí me parece que se constituye esa fraternidad, el fratelli tutti. Fratelli tutti porque somos un pueblo, porque somos parte del pueblo, porque en definitiva el destino de aquel o de aquel otro y el mío están conectados por esa dimensión. Y después, esto sería el 77, pero después, a partir del 78, algo que también es esto, puro y simple, se pone también como muy preciso Francisco, y dice, hay que comenzar de abajo y de a uno. De abajo y de a uno. Conectando con lo concreto y con lo local. O sea, el gesto del recomienzo y de levantar al caído comienza de abajo, de a uno, concreto y local. Y al mismo tiempo, de ese recomienzo y de ese gesto, lo proyecta y dice, desde ahí hay que avanzar hasta el último rincón de la patria y el mundo. Y algo interesante que no sé cuántas veces en los documentos y en las encíclicas aparece la dimensión o el concepto de patria puesto en esa centralidad, y no solamente eso, sino patria y mundo como sinónimos casi, o como la imposibilidad de pensar algo a escala mundial sin pasar por la instancia de la patria, ¿no? Que ese es muchas veces el atajo o lo que propone la globalización, ¿no? Pensar lo global sin pasar por la dimensión de la patria, del pueblo, de la pertenencia, de lo local. Y justamente la advertencia, y que lo dice Francisco, bueno, y todo esto no lo podemos hacer individualmente. Es un gesto, es una decisión, y es un desvío que nace de esa agencia del sujeto, de la posibilidad de elegir, de la libertad, ¿no? Y de la compasión que solamente se puede sentir en el propio corazón o en las tripas, quizás, un poco más abajo se siente. Pero Francisco aclara, digo, no estoy hablando de que solamente esto es desde la individualidad, sino que nuevamente trae uno de sus principios cardinales, digamos, de discernimiento, y dice el todo superior a la parte. Entonces, gestos, agencia del sujeto, decisiones en el plano personal que tienen su correlato en acciones concretas, de abajo de a uno, en lo local, pero construyendo un nosotros y al mismo tiempo poniéndolo en perspectiva de patria y de mundo. Y después, algo que me parece que muchas veces en las militancias y sobre todo en cómo se conciben las construcciones políticas muchas veces, ¿no? Donde el exitismo a veces prima por encima de otras cosas, ¿no? Que se termina más buscando el olfato de quién es el amigo del campeón y cuál es aquel que está construyendo algo con un sentido más de perspectiva
de mediano o largo plazo, o de trascendencia o de compromiso, pero que Francisco insiste en la necesidad de no tenerle miedo al dolor o a la impotencia. Y esto me parece que lo incorpora Francisco, la necesidad de poder atravesar los momentos dolorosos, los momentos de derrota, los momentos de impotencia, como la condición también para poder perseverar y construir en perspectiva de tiempo de los pueblos, de avances y retrocesos y de construcciones colectivas. No se puede anular la dimensión del fracaso, de la derrota y de los retrocesos para poder construir lo que hay que construir. En ese sentido, eso del recomienzo uno lo puede anclar mucho en este tiempo de pandemia como un punto bisagra, como un punto de suspensión de algunas inercias y como de oportunidad para redefinir, pero en realidad el recomienzo en las trayectorias personales, pero organizativas, siempre aparece la posibilidad de la necesidad de recomenzar. Y por último, algo que conecta con esto que decíamos del deseo gratuito, puro y simple de ser pueblo, Francisco dice, todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos del mundo. Y que me parece que otra vez aparece la figura, esto de cómo se conjuga esto de la compasión por el caído, por el que está derrotado, por el que está lastimado, y al mismo tiempo poder mirar eso no solamente como un individuo, como un hermano, que lo es, y que eso es también lo que le da la potencia y la fuerza al gesto concreto, de abajo, de a uno, local, pero que al mismo tiempo dice, el herido, el caído es el pueblo. El herido, el caído es el pueblo, que se manifiesta en un hermano, pero el herido, el caído es el pueblo. Y no solamente el pueblo propio, todos los pueblos. Todos los pueblos. Y esto para ya devolverle la palabra que me gustaría, bueno, quizás podemos hacer un contrapunto y los invitamos también en el chat a hacer alguna reflexión o alguna pregunta, pero esto último conectarlo con la cárcel perfecta que mencionabas de Calvino. Francisco habla mucho de cómo el autoestima dañado de los pueblos y la dominación son un círculo perverso perfecto. Y habla mucho de la necesidad de evitar, habilitar la destrucción de la autoestima de los pueblos. Y esto me parece que conecta también mucho con los ataques, con los agravios y con la insistencia en el plano acá ahora muy nacional, muy de Argentina, de no haber podido poner a Francisco en su dimensión universal de lo mejor de lo nuestro, de lo mejor de lo nuestro. Y entonces me parece que también lo es Factor Francisco, no como apología, como salir en defensa de Francisco, sino como dimensionar lo que este compatriota, que si no fuese argentino también valdría la pena hacer este seminario. No lo hacemos porque es el Papa argentino, sino lo hacemos porque las palabras y el texto en sí mismo es un aporte que entendemos fundamental, pero que entendemos también que a nosotros nos habla dos veces o en dos dimensiones, porque también nos habla en nuestra escala nacional y en poner a Francisco y en poner a la Fratelli Tutti también como un modo de volver a conectar con nuestra autoestima, defender nuestra autoestima, que es la mejor forma también de cuidar y de hacernos cargo de ese pueblo nuestro herido en su autoestima, herido en su cotidianidad, y que es eso lo que tenemos que cuidar y defender. Gracias, Santi. Vamos a seguir con Calvino, escuchándote y enganchando con Francesco, con los franciscos. Cuando Francisco firma la Fratelli Tutti el 3 de octubre del año pasado, en
a los pies de la tumba de Francisco de Asís. Si alguno ha tenido la hermosa oportunidad de estar en esa basílica, con Santi estuvimos en el 2019, cuando después de que nos recibió el Papa, con Santi fuimos corriendo a Asís, a hacer nuestro propio Laudato Si. En esa hermosa basílica que en su subsuelo tiene la simple tumba del loco de Asís, que es la que tiene, aprovecho ahí para... Ustedes ven que todo lo que hacemos sobre la Fratelli lo hacemos con ese cielo celeste de estrellas que reconstruyó Javito, que es la cúpula, el bello azul que, igual que en los cuadros de Giotto, está en la cúpula de Asís y que tiene mucho del hermoso cielo de la Umbría. Francisco ahí abajo, en eso que es como un corazón ahí, es muy fuerte, le vamos a pedir a Javier que la compartamos después por video, el momento de la presentación de la encíclica. Francisco, que no dice casi nada, además de firmarla, como quien dice, acá ya está todo dicho, sí dice una cosa, y le agradece a los traductores. Le agradece a los traductores. Y ahí engancho con Calvino, porque si bien este es un dicho italiano clásico, Calvino, en este mismo libro que les citaba al principio, trae este dicho tan pícaro de los italianos que dice, traduttore, traditore, el traductor es un traidor, ¿no? Y ahí explica que para traducir algo hay que en parte traicionar el texto, porque la traducción literal fracasa, o sea, hay que intervenir. Uno no puede traducir letra a letra, ni palabra a palabra, porque si no el texto es un disparate. El traductor que no interviene con su propia poesía en el texto hace un mamarracho. Hace un mamarracho, ¿no? Y es lo que te hace dar cuenta que cualquier texto, incluso un texto técnico en un punto, también es poético. Porque donde más se manifiesta que si traducís punto a punto haces un desastre es en la poesía, ¿no? La única manera de traducir una poesía es escribir otra, habiéndola escuchado en el fondo, ¿no? Entonces, volver ahí a esta dimensión de implicación para nosotros, y ahí engancho con los planteos de Santiago, que en esos parágrafos, en esos apartados es tan evidente, no es en el único, que ese es un texto venido de la tradición cristiana, pero también de la que se pensó en América Latina y en Argentina, no la de cualquier año, no de cualquier tiempo, sino de la segunda mitad del siglo XX, ese anclaje ni más ni menos que en el corazón de la catástrofe y la salida de la catástrofe 2001-2003, no hace falta que nos expliquemos a nosotros qué significa el 25 de mayo de 2003 en esa secuencia argentina y aún hoy. ¿No? De la misma manera, también las astucias del texto, porque no solo es un poco raro que un texto del magisterio de la Iglesia use mucho la palabra patria, sino que además no dice las patrias, dice la patria y el mundo, o sea, ¿no? Como que fue escrito en una patria, no en todas, ¿no? Ahí hay una sutileza, me parece, para leer, del mismo modo que, vamos a ser muy francos, y viendo capítulos 4 y 5, que les decimos que son el corazón, un corazón abierto y la mejor política, yo no voy a decir nada, no vamos a decir mucho más que invitarlos a leer qué dice Perón en la plaza el 17 de octubre cuando sale. No dice ni mucho más ni mucho menos que vengo con el corazón abierto. Y con esto no estamos diciendo que hay una literalidad, solo que hay una literalidad. ¿No es cierto? No estamos diciendo que hay una literalidad, sino que sí la hay. Pero que hay que traducir, hay que conectar, hay que hacerlo. Ese tráfico creo que es muy interesante, pero implica traicionar en el sentido que implica traducir, intervenir, no literalizar, sino hacer poesía con lo escuchado. Y en esto reafirmar que realmente es un texto para acá y al mismo tiempo es un texto extramuros, ¿no? Y es un texto, bueno, todas las encíclicas son más que pastorales, porque para eso están las exhortaciones pastorales, pero que realmente es un texto para leer extramuros de los templos, ¿no? Fuera de los caminos habituales. Realmente es un texto para compartir y para traducir. Y si me permiten también insistir, para traicionar, para intervenir sobre él, ¿no? Traicionarlo a la hora de tratar de llevarlo a la acción y de compartirlo con otros, eso es traducirlo.
¿no? Y que sus destinatarios principales somos todos, tutti, pero que acá en Argentina los que tienen compromiso social, político, cultural con lo colectivo, lo son. De manera muy singular, muy particular, muy central. Y que interpela de manera directa a la politicidad de corazón de todas las prácticas, ¿no? A la apertura del corazón que hace a la mejor politicidad de todas las prácticas. Para glosar un poco esos dos capítulos. Del mismo modo que si al final habla, como además ha gestualizado Francisco, del orden de las religiones en apertura, Francisco ya lo hemos dicho varias veces, y ustedes lo saben, cuando termina la pandemia, para hacer algo tranquilo se va a Irak, ¿no? Y para hacer algo tranquilo en Irak, además se va a reunir con una ayatollah chiita, digamos, así como para matizar el aburrimiento de la pandemia, digamos, ¿no? Con mucha valentía de apertura. Y lo que hay que leer ahí, en esa jugada de líderes religiosos que otros podrían oponer totalmente, es que está la lectura de que estamos en el momento donde ese mundo se cierra. El primer capítulo es Las sombras de un mundo cerrado, se cierra justo en el momento en que se diviniza. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, en el mismo momento donde el capitalismo cada vez más se manifiesta como lo que es, una religión, ¿no? Una religión idolátrica, podríamos decir, pero creo que basta decir una religión. Y después estas cuestiones más, me parece que hacen mucho a la militancia, a la práctica, a la praxis, y ahí tomo tus planteos, querido Santi, sobre 77, 78, 79, a mí me gusta medio recitarlo, ¿no? Esos parágrafos que empieza, es posible comenzar desde lo más concreto y local, pugnando por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, y ese mismo parágrafo es el que termina, solo falta el deseo puro y gratuito de ser pueblo. Y lo quiero plantear así en mi esquema anterior, ¿no? Que les proponía. La posibilidad, donde está la oportunidad, ¿cuál es la oportunidad que hay? Siempre es posible el gesto siempre es posible, porque es de la dimensión del acto, ¿no? Y el deseo siempre está por venir, ¿no? Y se articulan ahí. El deseo de algún modo es siempre imposible también, pero se juntan en la decisión. Y ahí, escuchándole a Santiago, se me ocurría algo que no lo había pensado antes así, pero yo suelo repetir mucho esto del fracaso de los discursos expertos. Pero quisiera agregarle que es el fracaso de los discursos. ¿Qué pasa con el levita y con el sacerdote, ¿no? Y el escriba, con los que pasan? Ya saben. Ese es su problema. Ya saben, no que son expertos, podríamos decir. Y son discursos puros. Porque probablemente no son tipos que dicen, no lo quiero ayudar. Cada uno debe estar recitando lo que aprendió en su propio foro social mundial o en su manual de doctrina de X, de lo que habría que hacer. Es muy lindo asociar esto con esa argentinada que se manda Francisco también en la Evangelii Gaudium, que dice el magisterio de la iglesia diciendo no al abriaqueísmo. No al abriaqueísmo, ¿no? No al abriaque. Entonces ahí yo quisiera tomar dos cosas y te devuelvo, Santi, tomando esto. Porque aparte son discursos, ¿saben qué? Puros. Son discursos puros. Y no por nada, el que actúa es el impuro, ¿no? El samaritano. Y no por nada quisiera decir también esto. Si uno agarra, los invito a que hagamos la experiencia, somos 150 acá. Si cada uno agarra 10 pensantes, intelectuales, formadores de opinión de este país, o busca la prensa progre, la prensa propia, no la de los malos, la nuestra, ese es el problema, la de la nuestra, y le pregunta si conoce la parábola del buen samaritano, van a ver cuánta gente no la conoce. Gente que no va a tener problema en citarles a Benjamin, a Marx, a, no sé, a quien fuere, ¿no? Y van a ver cuánto falta esa tradición en nuestro discurso actual. Uno podría decir quejosamente es una barbaridad. Yo voy a decir más tranquilamente, de mínima es una macana. Y en todo caso un desperdicio. Traer ese texto forastero, ¿no? Ese texto forastero, esa tradición que hemos hecho forastera por los motivos que fuera, traerla otra vez a las conversaciones que tenemos que tener para recrear
nuestra discursividad social, nuestras conversaciones y nuestra doctrina política, ¿no? Y nuestra ética. Y dos cositas. El forastero, que es el que actúa, el que se desvía del camino, señala también que esa composición de pueblo, voy a hacer una pequeña digresión, es muy interesante ver que Francisco en ese capítulo no se queda analizando nada más la figura del buen samaritano, sino que analiza todos los personajes, pasa de la fábula al contexto donde es contada, o sea, Jesús, el prójimo y lo que escuchan, y así sucesivamente, y dice que todos somos todos los personajes, ¿no? Es muy potente en ese sentido, o sea, hay una estrategia muy potente, pero quisiera decir que el buen samaritano, el que se hace prójimo, dos cosas. Una, no está centrado en el derecho del otro, sino en su propia obligación de ayudarlo, ¿no? Una ética de obligaciones en un marco de tanta perspectiva de derecho creo que aporta un plus que nos puede faltar, ¿no? Una ética de la obligación y de la justicia social y no solo de los derechos. No quiero decir no de los derechos, por supuesto que no. Pero creo que ahí hay, para acortar una cosa que pensamos y le queremos proponer interpretativamente. Y además, en la composición, ese samaritano, ese forastero, ese inesperado, el desviado del camino que levanta al caído, es todos, es cualquiera, es cada uno y es el pueblo, para tomar lo que decía Santi. Porque la problemática de cómo vamos a volver a componer lo común entre el gesto y el deseo, entre la levantada del caído y la necesidad de hacer pueblo, creo que ahí hay que hacer un trabajo, ¿no? Entre el todos, cualquiera, cada uno, y el pueblo, y el inesperado, ¿no? Que ese es el buen samaritano. Y ahí como la performatividad, perdónenme el preciosismo, ¿no? La enacción, como decía Heidegger, ¿no? Con la enacción traer un mundo a la mano. Dejar de hacer análisis en un punto, diagnósticos, y traer un mundo a la mano en la enacción con el gesto. Y yo creo que ahí, en cualquier espacio donde estemos, tenemos una pista que además todos palpitamos que es así. Porque todos sentimos la saturación del discurso, la reverberación de la queja y nuestra autovictimización, y la necesidad, como dice Francisco en esos mismos parágrafos, de no ser infantiles. Él dice así, no seamos infantiles, ¿no? En la parte dice, no le pidamos a los dirigentes, el problema no son los dirigentes, dice, no seamos infantiles, ¿no? Y ahí hay, para la medida de la práctica y de cada cual y de los grupos, lo mismo de la autoestima. Estimemos nuestra madurez, nuestra adultez y nuestra capacidad, ¿no? Y esto me parece que en cualquier campo, plano, donde uno se encuentre, realmente plantea como, otra vez, vuelvo al principio, un destrabamiento y un alivio. Un destrabamiento y un alivio. Que me parece que es necesario, es posible y es urgente también traducir a todos los campos, los planos, los lenguajes, a todas las estructuras de conversación donde estamos, y que lo podemos aportar, y que sobre todo la escena, no la política, sino la politicidad de cada escena, nos exige y nos pide, y lo tenemos muy a la mano como para poder trabajar. Santi. Néstor, algo para seguir en esto último que profundizabas respecto al tema de que Francisco dice, efectivamente, somos todos un poco cada uno de los personajes de la parábola, pero un poquitito después señala, dice, todos los matices o las características de los personajes, dice, las diferencias se diluyen ante el caído, dice. Solo hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Ese es el modo en el cual termina, si se quiere, armando la escena. Y es la interpelación, me parece, central de Francisco en este texto en general, y que responde mucho y se conecta mucho con su otro planteo de pandemia, que fue de una pandemia se sale mejores o peores, no se sale iguales. Y un poco ahí me parece que está el núcleo. Y en tiempos también de muchas veces
de a priori, ¿no? Y de señalar los buenos y los malos tan rápidamente, que los hay. Digo, no se trata esto de un relativismo, ni mucho menos, pero sí al mismo tiempo de poder constatar y corroborar, confirmar en los actos aquello que se dice en el discurso, y que quizás es más eso, ¿no? Valen las palabras siempre y cuando tengan su correlato también en su gesto concreto. Y que quizás esa es la verdadera performatividad, ¿no? La performatividad de la palabra es la que puede hacerse carne y sostenerse también en el gesto concreto. Y ahí es donde está el núcleo, me parece, de todo este valioso texto, y que hace bien, como dice Néstor, hace bien no solamente porque uno ahorra tiempo, sino también porque me parece que necesitamos poder hacer un análisis, una interpretación de lo que nos ha pasado como humanidad y como pueblo en estos últimos meses tan singulares, que conjuga dimensiones muy prácticas, muy concretas y al mismo tiempo muy trascendentales, místicas, y que de ese combo y a partir de esa conjugación de esos planos, que más explícitamente lo pone también en La Mejor Política cuando conjuga lo local y lo global, bueno, ahí me parece que este texto también nos puede oxigenar mucho para lo que viene, porque sabemos que necesitamos un plus, necesitamos una energía más para encarar lo que se viene, y estamos convencidos que en este texto hay parte de ese plus, o podemos activar ese segundo oxígeno, ese segundo aire, como se dice en el fútbol, que necesitamos para lo que viene, y ojalá que este seminario, ¿no? Esta invitación, estos encuentros que comienzan hoy con esta primera reflexión que nos parecía importante poder compartir esta arquitectura, pero al mismo tiempo ir al núcleo de este texto, bueno, que ojalá que los encuentros que sigan, y los invitamos a todos a que puedan participar y acompañarnos cada uno de los martes, sirvan justamente para eso, para poder identificar y poder hacernos de eso que estamos necesitando con seguridad todos y todas en cada rincón de la patria y del mundo. Así ha sido. No sé, Néstor, si queremos agregar algo más. Una última quiero agregar, una última, si nos dan permiso. Estaba leyendo ahí las preguntas, algunas las contestamos ahí en el chat. Por supuesto, alguno que mencionaba Borges, Calvino, Borges, o pedían los libros. Quisiera decir algo fundamental, nos parece, para todo este ciclo: poner al lado del texto de la Fratelli Tutti otros textos. Ustedes ya recibieron ahí esa especie de jugada, medio triple salto mortal que dimos nosotros, poniéndole al lado a la comunidad organizada. Estamos muy contentos de haberlo hecho y lo volveríamos a hacer. Aunque después de eso tenemos que ver qué otro riesgo tomamos, pero nos animamos realmente a tomarlo. Que hay que ponerle otros textos al lado. Alguien mencionaba ahí a Borges, yo por eso mencionaba a Calvino. Para cada además, este capítulo de la Fratelli hay algún texto, pero quiero decir, siguiendo lo de Santi y lo que les decíamos antes, que el texto fundamental que le tenemos que poner al lado es el texto que dé cuenta de qué aprendimos en las no pocas pandemias que hemos vivido, porque durante las pandemias neoliberal, de guerra mundial en cuotas y de coronavirus, algo de lo universal nos ha pasado. Y eso ha sido para muchos de nosotros algún acontecimiento que, antes que parezca que volvamos a la normalidad o lo que llamemos que viene, es necesario que lo pasemos en limpio, que lo pongamos en palabras. La inercia es feroz, todos lo sabemos. Y también decir que me parece que hay que ponerlo, yo recién abrí el celu para hacer una cuenta con la calculadora, éramos 145, ahora somos 46, 146. Suponiendo que vamos a ser generosos y que el promedio de edad son 30 años por cada uno,
Estamos acá solamente en este Zoom, más o menos 4.530 años de experiencia humana vivida en Argentina, lo cual, aplicado el coeficiente de que Argentina es un país un poco intenso, puede subir más o menos como 10.000 años de historia de experiencia humana puestos en un Zoom de una hora y media. Digo esto en broma, pero digo, la importancia de realmente encarnar los textos, porque además a muchos de ustedes los conocemos y a muchos otros no, pero sí sabemos que si están acá, y por hacer sencillamente inducción de aquellos que sí conocemos, son todos y todas y todes, somos militantes, somos gente comprometida en espacios, en la política, la educación, la iglesia, la cultura, la economía, lo que fuera, de los espacios que están. Nosotros nos entretenemos mucho viendo cuando lo habrán visto en algunos reels de Instagram, cuando veíamos a qué lugares pertenecen, cuando ponemos a qué organización pertenece, ¿no? Que vamos desde Cáritas a los bomberos voluntarios, desde el movimiento nacional, del peronismo peronista, hasta el Rotary ¿no? Todo el espectro realmente. Ahí hay algo realmente de gente que, los que tenemos la suerte. Ayer estuvimos con Santiago hablando con un importante dirigente político de nuestro país, de una generación joven o intermedia, y él nos decía, bueno, no todo el mundo tiene la suerte de encontrarse con lo sagrado, con la fe. Y cuando uno tiene la suerte de encontrarse con compañeros y compañeras, pero además tenemos la suerte, porque no hay mérito en nosotros, de acercarnos a la tradición redentora del cristianismo, a las versiones arriesgadas del Papa argentino, y poder vivirlo y poder conversarlo, acá realmente es una oportunidad y es un lugar donde plasmar el deseo puro y gratuito de ser pueblo. Más adelante en la encíclica hay otra frase muy bella que dice, somos todos caminantes de la misma carne humana, ¿no? Y me parece que ahí hay algo realmente para aportarle a la patria, y dicho sin alarde, aunque que los argentinos lo hagamos sin alarde no es tan sencillo, también al mundo, de esa traducción de Francisco a la acción compartida, a la pugna desde lo más concreto y local hasta el último rincón de la patria y del mundo. Así que, queridos amigos, también con nuestra lógica de no hacer cosas larguísimas, los invitamos para la próxima, el martes que viene. Las dos personas que están son de primera línea realmente. Con Santi tenemos un criterio que es hacemos binomios fantásticos, que es juntar gente inesperada para que surja una historia, ¿no? Hay una canción de Spinetta que es La Pelicana y el Androide. Bueno, en este caso es nuestra querida amiga María Valeria Resende, desde el norte de Brasil, monja, militante, educadora popular, escritora de primera línea, y Carlos Raimundi, embajador ante la OEA, ¿no? ¿OEA o no? Exactamente, Organización de los Estados Americanos. Exactamente. En un momento también decir, justamente, tanto en Brasil como la OEA, dos lugares donde mucho de lo que está planteado en esta encíclica está en juego, ¿no? Y entonces la intención va a ser, perdón Néstor que te interrumpí, pero justamente va a ser poder estos dos capítulos, ¿no? Un mundo en sombras, como el rol de las religiones. No sé quién quién va a hablar de qué, pero... Con lo medio guerrillera que es Valeria Resende, al final el que va a quedar como religioso va a ser Raimundi, me parece. Pero bueno, sí. Los esperamos con gusto porque vamos a trabajar esos dos núcleos, y la verdad que estamos muy orgullosos. Ustedes vieron que los amigos y amigas que nos acompañan en las próximas son de primera, casi de primera, como todos ustedes que nos acompañaron en esta primera. Así que bueno, les agradecemos mucho, abrimos los micrófonos, sigan invitando, sigamos suscribiéndonos, les volvemos a mandar la Fratelli Tutti y ayúdennos realmente a difundir Factor Francisco. Compren el libro. Los que quieren aportar algo, lo voy a decir yo, se lo íbamos a pedir a Javier porque nos da vergüenza a veces. Se pueden aportar cafecitos, banquen ahí, para poder seguir realmente cafecitos es poner unos mangos, así dicho en Argento. Esto es como la parte, hoy Javier nos decía, es como pasar el canastito de la iglesia. Lo hacemos realmente porque realmente nosotros lo hacemos con mucha gratuidad y no hace falta que pongan, pero la verdad que viene bien. Y si quieren comprar el libro también, porque nosotros lo que viene de ahí lo reinvertimos en seguir haciendo estas cosas, ustedes lo saben
Muy bien. Así que ya lo dije, yo no soy de los que nunca vendía las rifas del colegio, pero ahora dije esto. Ahí está compartiendo Javier todo para la tienda FF, cafecito, invitó todo, y un saludo también especial a aquellos que no son argentinos, que recién decían Uruguay, Ecuador, sabemos que hay otros lados. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, esto es así, es argentino, pero es latinoamericano, es de la patria grande, Francisco, así que en eso estamos. Somos argentinos portadores sanos, le decimos a los amigos de otros países. Más o menos. Bueno, gente, abrimos los micrófonos, nos saludamos, los esperamos el martes próximo. Un lujo. Santi, siempre gracias.